las semanas antepasadas que tuvimos estudio bíblico, estábamos hablando del tema de ministrar liberación y cómo en verdad debemos de entender que esta es una responsabilidad que tenemos los hijos de Dios, los guerreros espirituales. Estamos llamados a predicar el Evangelio, y en la tarea de ir y hacer discípulos se nos dio la potestad de hacer obras sobrenaturales. Y lo primero que se menciona es que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Eso es lo primero que habla. Luego vienen las lenguas. Antes de las lenguas es echar fuera demonios. Es decir que esta es una tarea que nos toca a nosotros, porque cuando uno lleva el Evangelio a una vida, esa vida que estaba ocupada por la maldad y el pecado y posiblemente algún inquilino que había que sacar, en algunos casos más de uno, cuando el Evangelio llega, esa persona es transformada y hay un desalojo. Uno echa fuera al que estaba ahí, al hombre fuerte. El hombre fuerte es atado, amarrado y echado fuera. Amén. Esto es el Evangelio. Salvación total. No solamente viene el Señor y hace nacer de nuevo una vida, sino que luego de que ha nacido de nuevo, pues también se rompen las cadenas, las ataduras, todo lo que estaba esclavizando a esa persona para ser un títere de Satanás. Y vimos anteriormente algunos medios para determinar la necesidad de liberación, y ya eso está explicado. Y hoy vamos a hablar de 7 pasos para la liberación de una persona, pero no quiero que usted piense que esto es una fórmula que tiene que ser así y que esto es lo que determina la liberación de alguien. Estas son sugerencias, porque el Espíritu Santo, usted y yo, no lo podemos encasillar en un marco, en una casilla, y decirle, de ahí tú no te sales. No podemos decirle a Dios, esta es la única manera en que tú vas a obrar. Él obra como Él quiera. Él es soberano. Amén. Y si usted ve cómo Jesús libertaba a los cautivos, no hubieron 2 casos iguales. Había diferentes formas. En algunos casos Él hablaba la palabra, en otros casos el Señor podía imponer la mano o hacer como Él quisiera. En otros casos ni siquiera tenía que hablar. Con su presencia era suficiente para que las malicias tuvieran que desahogarse y huir. Todo dependía de la voluntad de Dios Padre, como Él quería obrar a través de su Hijo. Y tú y yo, como agentes especiales del reino de Dios, debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para ver qué Él quiere que uno haga cuando va a ministrarle a una vida. También esto que se va a explicar se puede aplicar a sí mismo. A veces hay creyentes que entran en un descuido espiritual, y el descuido lo lleva a ser víctima o presa del enemigo. Y cuando ya está como, oiga bien, cuando digo que es una presa del enemigo, es que simplemente un creyente descuidado va a estar bajo opresión. No debemos confundir esto con ataques normales que todo creyente puede pasar, y que cuando vienen, ¿qué uno hace? Pelear. Somos guerreros, somos soldados de Dios. Es una cosa diferente el estar bajo opresión espiritual a estar en guerra espiritual. ¿Me entienden los hermanos? Amén. Estamos en guerra. El enemigo lanza sus ataques, sus dardos. Pero para esto tenemos un escudo que levantamos en alto, que es el escudo de la fe, para apagar los dardos de fuego del maligno.
Es decir, que no hay que tenerle miedo a los dardos. Estamos armados, estamos protegidos, tenemos las herramientas necesarias para vencer. Pero cuando llega el descuido es cuando bajamos el escudo y nos quitamos la armadura para coger unas vacaciones. Y viene entonces el enemigo a oprimir. ¿Y qué es la opresión espiritual? Es cuando vienen huestes de maldad que sofocan tu espíritu, te quitan fuerzas para orar, te quitan el ánimo espiritual, no hay deseo de cantar a Dios, se va el primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El primer amor, no crea que es esa pasión, ese fuego de un nuevo creyente y que luego se va y pasó todo. Eso no es normal. El primer amor debe estar siempre en nuestras vidas. Amén. Creemos que el primer amor es cuando un creyente es nuevo en la fe y tiene ese amor por las cosas de Dios, esa sed, y que luego con la madurez espiritual eso se le va a pasar. Pero yo creo que eso es lo contrario. Debe de haber un aumento, ¿verdad? La madurez espiritual no te va a quitar el fervor por la adoración, por la alabanza, por la búsqueda de Dios. Te va a llevar a mantenerte siempre en la presencia de Dios. Entonces la opresión que viene al creyente le quita las fuerzas, y en lo primero que le quita las fuerzas, ¿en qué? ¿En qué le va a quitar primero la fuerza? La oración, hermano. La oración es oxígeno para el espíritu. Se sofoca, se ahoga un creyente que no ora, gloria a Dios. Cae en un sueño espiritual. No está muerto, pero está como muerto. ¿Ok? Es una diferencia. Está vivo porque es un creyente. Tiene a Cristo, pero está descuidado, está frío. Y por eso que dice la Escritura, por lo tanto, levántate, tú que estás entre quién. Oh, despiértate. Oye bien, el que duerme, aunque está vivo, está entre quién, entre los muertos. Necesita despertar para recibir poder, vida de Dios. Y entonces, si algún creyente entra en una etapa de descuido espiritual y viene la opresión, viene alguna atadura que ha permitido en su vida, tiene que conocer los pasos para recibir libertad, para recuperar el terreno perdido, para desatarse, para sacudirse, para decir: Señor, sálvame, Señor, levántame, ayúdame, gloria a Dios. Entonces, esto que vamos a ver aquí es para que ayudemos a las almas necesitadas y también que velemos nosotros en cuidar nuestra salud espiritual. Es necesario de tiempo en tiempo autoanalizarnos y preguntarnos cómo estamos nosotros espiritualmente. Es importante hacerse un chequeo de salud. ¿Cuánto más entonces un chequeo de salud espiritual? Mucho más todavía. Hay que ver cómo está el espíritu. Así como uno se preocupa por el cuerpo, de que esté bien, que no haya ninguna herida, que todo esté uno protegido, sano, todo en salud. Pues la salud del espíritu es también de mucho más importancia. Amén. Entonces analicemos cómo estamos nosotros espiritualmente en la presencia de Dios. ¿Acaso hemos permitido anatema en nuestro corazón? ¿Recuerdan ustedes cómo el anatema era? ¿Qué era el anatema? Los estudiantes de la Biblia. ¿Qué era el anatema en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? La persona que estaba maldecida por Dios. Amén. ¿Alguien más que me añada otra definición también de lo que era algo anatema? El anatema era que cuando Dios le decía que, por ejemplo, que no cogieran nada de los pueblos que ellos iban a atacar. Amén. No cogieran nada, ni oveja, ni oro, ni plata, todo tenían que dejarlo, se lo llevaban, que era anatema. Entonces, esa palabra anatema significa que era maldito delante de los ojos de Dios. Está contaminado espiritualmente.
¿qué ocurría cuando se desobedecía esa orden y en el campamento había un anatema, había algo prohibido por Dios? ¿Qué había entonces en el pueblo? Juicio. Había juicio, había ¿qué? Muerte y ¿qué más? Las bendiciones se paraban. Amén, ¿y qué más? Había derrota en la guerra. Cuando iban a la guerra, salían derrotados. Y muchas veces ante un ejército inferior. Es decir, que cuando hay en nuestras vidas algo prohibido, algo anatema, algo contrario a la palabra de Dios, va a haber derrota en la guerra espiritual. No podemos pelear con el diablo. Porque hay cosas que desagradan a Dios, que deben salir fuera, que deben ser sacadas. Fuera del campamento, fuera del espíritu, fuera del corazón. ¿Dicen amén? Amén. Dijimos que vamos a ver 7 pasos que son simplemente sugerencias, no haga de esto una ley. Primero, punto número 1, debe de haber honestidad. Honestidad en la persona que desea, ¿qué? Ser libre. Si se le va a ministrar a alguien que necesita ayuda, se supone que esa persona debe ser honesto, sincero. De lo contrario, no podemos trabajar. Porque si no es sincero, entonces Dios no va a obrar, no va a hacer la obra. El Señor desea que haya honestidad. Por eso hablé de que es bueno hacerse un chequeo espiritual. Amén. Porque es el primer paso para uno decir, ok, yo creo que necesito ayuda. Amén. Hay casos donde el problema puede llegar a una intensidad tan fuerte, donde ya, si estoy hablando aquí de cristianos, Amén. donde ya quizá la persona no puede pelear solo o sola, necesita ayuda de gente espirituales que le ayuden a pelear la batalla, porque le cedió tanto terreno al enemigo que ya no puede esa persona pelear solo, necesita la intercesión y la administración de alguien, especialmente pastor o diáconos, líderes. Amén. Gloria al Señor. Bien, en el primer paso dijimos que honestidad. ¿Qué dice el Salmo 51:3? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cuánto alaban a Dios? Este es el gran salmo de arrepentimiento que escribió el rey David. Salmo 51:3. Entonces en este salmo vemos que David tenía algo positivo, a pesar de todos sus errores. Él dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Él está diciendo, yo no hago excusa. Que Saúl, el rey anterior a él, metió menos la pata que él, pero su pecado fue más intenso, porque el pecado de él fue rebeldía, lo cual Dios considera igual a la hechicería. En otra palabra, es satanismo. El que es rebelde y no obedece a Dios, Jehová dice, eso para mí es lo mismo. Y a los ojos de los hombres, David fue peor pecador, pero a los ojos de Dios no. El pecado de Saúl tiene una profundidad espiritual que fue lo mismo que ocurrió en Lucifer. Amén. Fue un rebelde. Dijo, no me someto a ese que está en el trono, yo me voy a poner yo en el trono. Toda persona que saca a Dios del trono de su corazón es un Lucifer. Amén. Oh, suena feo, hermano, pero que aquí no hay punto medio. O somos o no somos. Y queremos ser obedientes, ¿sí o no? La rebeldía, porque hay desobediencia que viene por descuido, por debilidad de la carne, pero la rebeldía es oponerse, es pelear contra Dios. Pero David tenía algo diferente a Saúl. Saúl, si se hubiese arrepentido, Dios lo perdona. David no hacía excusa. Dice, yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. Él lo veía, él no lo escondía, él estaba consciente de que estaba mal. Hay que ser honestos, sinceros delante de Dios. En ese mismo salmo, el versículo 6 dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Oye lo que él le dice a Dios, lo que nos revela la palabra de Dios, que Dios ama la verdad en lo íntimo. En lo íntimo se refiere en lo oculto del corazón. Porque yo puedo fingir delante de todo el mundo, pero delante de Dios mi corazón está abierto. Y Él ve quién yo soy realmente. Y cuando yo vengo y me abro voluntariamente y le digo a Dios: Señor, a pesar de que yo sé que tú lo ves todo, yo quiero abrirme y confesarte que hay un mal en mi vida, que necesito tu misericordia, que necesito que me levantes, que necesito que me libertes de esta debilidad, de esta cadena, de este yugo. Cuando uno hace estas confesiones delante de Dios, el Señor dice: yo amo esa verdad en lo íntimo del corazón, esa sinceridad que sale de lo íntimo de cada persona. El Señor es así. Amén. Entonces, una vez que la persona reconoce su pecado, entonces podemos trabajar. Amén. Porque cuando se va a ministrar liberación, que vamos a echar fuera demonios, toda malicia, toda cadena, se supone que el primer problema no es el demonio, es el pecado. Por eso es que si se está tratando con alguien que no conoce a Dios, lo primero que hay que hacer es predicarle a Cristo para que acepte el señorío de Cristo en su vida, para que sean limpiados sus pecados a través de la sangre de Cristo Jesús. Entonces, una vez que la sangre limpia el pecado, ahora se rompe la cadena. Ahora el poder de Dios va a libertar. Gloria a Dios. Pero si se trata de descarriado o descuidado, un creyente frío o alguien que está en opresión espiritual, hubo una puerta que le abrió al enemigo. Y ahí, probablemente, ¿cuál es la puerta? Algún pecado que solo Dios y la persona saben. Y es necesario tratar con ese problema. Y es por eso que hace falta ser honesto. Para preguntar, para decirle a la persona: tú tienes que ser una vez más rociado con la sangre de Jesús, limpiado de todo pecado. ¿Para qué? Para que el enemigo no tenga nada que ver contigo. Que no haya nada de él en ti. Una vez que el poder de Dios llega, y una vez que la sangre limpia y lava, entonces el enemigo es desarmado. El enemigo no tiene la potestad, la autoridad de quedarse en ese lugar, en esa vida, trayendo mal, trayendo opresión. Gloria a Jesús. ¿Ven lo importante entonces que es que la persona sea sincero y diga: yo estoy así, en esta condición, porque le abrí la puerta al enemigo? Yo creo que para el creyente, oye bien, para todo cristiano que anda en obediencia, no hay diablo que le pueda hacer nada. No hay diablo que te pueda opresionar, ni atar, ni hacerte ninguna posesión, ninguna malicia del diablo de esa. ¿Cuánto lo creen? Amén. Todo creyente que anda en obediencia, todo creyente que anda en el Espíritu, anda en victoria. Amén. 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 Eso es así. Estamos aquí hablando ya de almas que están en necesidad espiritual por causa de algún descuido en la fe. Gloria a Jesús. Aleluya. Luego de que la persona es honesto y dice: yo no estoy bien. El segundo paso, humildad. ¿Por qué la humildad es el segundo paso en la búsqueda de la liberación? Porque
hay personas que pueden saber que están mal, pero no quieren buscar ayuda para que crean que es espiritual. Entonces es otro problema. Ya la persona sabe, yo sé que no voy bien, sé que necesito liberación, necesito ayuda porque me descuidé, pero yo soy una persona de tantos años en el Evangelio. Yo no puedo decirle a quién. A veces la persona quiere ayuda, pero tiene vergüenza. Hay que ser humilde y reconocer que todos somos iguales delante de Dios. Amén. Todos. Amén. Amén. No hay nadie más grande que nadie. Amén. Cualquier persona puede necesitar ayuda y la Biblia dice que debemos orar los unos por los otros. Por lo tanto, yo no puedo tener pena o vergüenza, como usted quiera llamarle, cuando veo que necesito que alguien ore por mí. Yo puedo buscar ayuda. A ver. Si es anciano de la iglesia, se dice, pero no es toda la persona. No, que no se toda. puede decir, no, Obviamente, eso es cierto. Son pocos, hermano, porque a mí me pasan demasiadas cosas aquí en esta iglesia y no me voy de aquí, por más que me digan, no me voy. Amén. Es decir, es algo que debemos de entender, que no toda persona en el pueblo tiene el nivel de espiritualidad que anhelamos todos tener. Es decir, hay a veces inmadurez, hay carnalidad, hay muchas cosas, problemas, ¿no? Es decir, que debe de tener cuidado con quien habla y es importante ser dirigido por Dios. Hasta Dios dirige ese asunto, ¿sabe? El Señor te va a dirigir a la persona indicada que puede ayudar en algún problema. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. ¿Quién la da? Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ay, santo, qué bello nuestro Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que al altivo Él lo mira de lejos, porque al primer altivo lo tiró del cielo como un rayo para la tierra, Amén. para abajo. Aleluya. Señor, el orgullo y Jehová no van juntos. No. El que es humilde atrae la presencia de Dios. Entonces, en la humildad, ¿sabe qué? Cuando la persona es humilde y está dispuesto a reconocer que necesita que alguien le ayude, Dios, ¿qué hace? Le da gracia. Gracia, que es favor, misericordia, el regalo inmerecido de salvación. El Señor va a abrazarle, el Señor va a venir a socorrer, va a venir a bendecir, va a venir a levantar. ¡Gloria a Dios! Porque Él da gracia a los humildes. ¿Cuál es el humilde? Aquel que dice, Dios, te necesito, no soy suficiente, yo no tengo fuerzas, no dependo de ayuno, de oración, que no tengo la capacidad yo de levantar. Dependo de tu misericordia, oh Dios. Aleluya. Es necesario entonces la humildad. Oh, gloria a Jesús. Ahora, el tercer paso. Ya vamos en el tercero ahora. ¿Cuál es? Si la persona ha logrado reconocer su necesidad siendo honesto, y la persona es humilde y está dispuesto a humillarse, a buscar ayuda, entonces entramos en el proceso de ministrar. Y en el proceso de ministrarle a la persona hay que llevar a la persona, sea nueva creyente, conversión convertido, o simplemente un creyente que necesite ser restaurado. La persona debe entrar en arrepentimiento, arrepentirse delante de Dios y pedir que Dios perdone, que el Señor limpie. ¿Qué es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento significa un cambio de mente, el dar media vuelta. Es decir, vamos en un rumbo equivocado y damos media vuelta para volver al rumbo correcto. El arrepentimiento es tener un dolor profundo por haber ofendido a Dios. Y uno pide ¿qué?
perdón. Segunda de Corintios 7, 9 al 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Usted ve que ahí el ser contristado para arrepentimiento, que uno se siente mal, como que uno se siente, wow, qué dolor en el corazón. Eso, cuando te lleva al arrepentimiento, es una bendición. Esa tristeza es buena, hermano, porque usted ama a Dios y no quiso ofenderle. Eso es maravilloso. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Esto es muy importante. Voy a hablar un poquito de estas dos tristezas. La tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Esa fue la tristeza que le vino a Pedro cuando él negó a Jesús. Él se entristeció. Dice la Biblia que él lloró amargamente. Lloró amargamente cuando oyó que el gallo cantó la tercera vez que él negó a Jesús. Se acordó de las palabras. Y dice la Biblia, hay uno de los evangelios que me rompe el corazón, cuando dice que Jesús miró a Pedro en ese momento. ¿Cómo habrá sido su mirada? No era una mirada de ira, no era de odio, era de misericordia. Amén, aleluya. Y eso quebrantó más a Pedro. Alaba a Jesús. Y él salió y no pudo ver más a Cristo, y salió a llorar. Esa es una tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento. Pero la tristeza que es según el mundo es la de Judas, que lo llevó a la muerte. Judas se sintió mal por haber traicionado a Jesús. Y fue y llevó las monedas, las 30 piezas de plata. Se las fue a llevar a lo del Sanedrín. Y dice, yo no quiero ese dinero. O sea, que estaba arrepentido de haber hecho lo que hizo, pero no un arrepentimiento de salvación. Porque ahí le dijeron, olvídate, no queremos ese dinero que es dinero de sangre, quédate tú con tu dinero. Y él, ¿qué fue e hizo? No se humilló, no pidió perdón, tuvo tristeza que lo llevó a suicidarse. Ay, hermano, es una tristeza que no es según Dios. No es una tristeza de un dolor que te lleve a arrepentirte, a pedir perdón. Y es peligrosa esa tristeza. Hay creyentes que luego que comienzan a caminar en la iglesia, ¿verdad?, en el evangelio, el camino de salvación, luego llegan a tener orgullo espiritual y creen que no pueden fallarle a Dios. Y luego que le fallan a Dios, en vez de actuar como Pedro, actúan como Judas. Que dicen, ¿cómo es posible que yo, siendo tan consagrado, buscando tanto de Dios, haciendo tantas obras, orando por los enfermos, cómo es posible que yo haya caído tan bajo? No esperaba que yo iba a cometer tal pecado. Y a esa persona le entra una tristeza que le da vergüenza, oye bien, pero no una vergüenza de arrepentimiento, sino de un orgullo que está herido, porque creía que era infalible. Y como falló y no se siente bien, se va de la iglesia y no vuelve. Se va porque dice, yo no soy digno. Hermanos, ustedes no saben el dolor de cabeza que me ha dado a mí tratar con algunas personas que yo les insto a buscar el perdón de Dios y la persona dice, yo he fallado tanto que Dios no me va a perdonar a mí. Pero si Jesús derramó la sangre por ti en la cruz. No, es que ya es demasiado.
O sea, exigen de sí mismos perfección, infalibilidad, que no pueden, que son no tienen que ser infalibles. Es un engaño del diablo. Exactamente. El único infalible es Cristo. Y tú y yo tenemos que ser humildes y reconocer la necesidad de un Salvador continuamente. Esto es hasta que Cristo venga, tenemos que estar pidiendo salvación y pidiendo arrepentimiento y pidiendo ser lavados con la sangre de Jesús y decirle al Señor, como decía David: ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Continuamente que hay que reconocer que necesitamos un Salvador. Aleluya. Porque Él vino para salvarnos de nuestros pecados en los 3 tiempos, en el pasado, presente y los del futuro también. Ese es el poder de la sangre de Jesús. Abarca todo tiempo. Y tú y yo no planificamos, ni anhelamos, ni deseamos pecar mañana. Pero si acaso ocurre, la sangre ya cubrió eso hace tiempo. Gloria a Dios. Y yo le explicaba a una persona que no quería arrepentirse, no porque no le dolía el pecado. Le dolía haber pecado, pero no creía en el perdón de Dios. Y tenía que recordarle: el pecado tuyo ahora, yo le dije a una persona, el pecado tuyo ahora no tiene que ver con lo que tú hiciste, que ya hace tiempo que Dios se olvidó de eso. El pecado tuyo ahora es que tú estás rechazando el poder de la sangre de Cristo. Amén. Ese es el pecado tuyo. Olvídate de lo que tú hayas hecho. Eso está hace tiempo que Jehová lo perdonó cuando tú pediste perdón, y ahora vuelves al lodo, a enlodarte de nuevo y decir que no te perdonó. Ya Dios lo perdonó. Pero el no creer que la sangre limpia es un insulto a la sangre de Jesús. Acepta el perdón, acepta el poder de la sangre y levántate y sigue caminando. Amén. Amén. Y es tan cal que hay que orar mucho por esas personas, porque hasta van al suicidio. Porque el enemigo ahí mimito. Es muy peligroso mantenerse siempre con culpabilidad, porque la culpabilidad roba la paz. Amén. Lo que da paz al corazón del ser humano es cuando acepta el perdón de Dios, porque de pronto la voz de la conciencia es apaciguada. Y uno siente que eso que nos separaba de Dios, ese bloqueo fue removido. Esa barrera es removida. Y ahora tengo acceso a la presencia de Dios. Y tengo una paz interior que me dice que soy hijo de Dios y que soy bienvenido ante su trono. Eso me da paz interior. Pero si yo me mantengo en culpabilidad, la culpabilidad te roba la paz y mantiene a la persona entonces en una depresión continua. Hay muchas causas para la depresión, muchísimas, pero algunas personas tienen depresión y la causa es culpabilidad continua, a causa de errores, de pecados que han cometido y que no se perdonan a sí mismos. Dios siempre perdona, pero ellos no se perdonan a sí mismos. Y eso atrasa el progreso espiritual e incluso social de la persona. La persona en cada área de su vida va a tener problemas cuando eso está ahí en su corazón. En otras áreas de su vida va a haber dificultades. Primer paso, honestidad. Segundo, humildad. Tercero, arrepentimiento. Si te arrepientes y tienes tristeza según Dios, esa tristeza produce arrepentimiento para salvación. Luego, paso número 4, renunciación. ¿A qué se refiere esto? Hay ataduras, hay opresión, hay problemas espirituales que vienen por causa de que la persona ha hecho pacto con el enemigo conscientemente o inconscientemente. El diablo no respeta si fue sin saber, a él no le importa.
Y cuando una persona viene al evangelio de salvación, puede ser que necesite pasar por este paso, que quizá haya hecho pacto. Cuando alguien va y consulta a un espiritista, ya se ha ligado con el reino de las tinieblas, porque ha entrado en un territorio satánico. Sea hechicería, brujería, magia negra, magia blanca, yogas, sea nueva era. ¿La qué? El budismo, sí. Todas esas cosas, hinduismo, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas ocultas, extrañas, donde hay contacto con el mundo espiritual, obviamente que no es con Dios, sino con los otros espíritus. Ese contacto, pues hay en un enlace que hay que romper. Y hay que renunciar y romper todo pacto, y renunciar es echarlo fuera, declararse libre y declararse bajo el señorío de Cristo. Dígame. No se ha escuchado para la gente de santiguar. Eso es brujería. Sí, es algo de oculto. Hay personas que le hacen diferentes ritos, hay otros nombres que le ponen aparte de eso, y le dan baños, le dan yo qué, le dan a tomar cosas supuestamente para la salud, y la persona puede creer que está tomando un té regular, y usted ve que hay un altar y hay unas oraciones que se están haciendo. Ya estamos en otro plano. Oraciones entre los dientes, orándose hechizos y cosas mágicas. Eso es algo que va a atar al que está recibiendo eso en su vida. Por esto es que a veces en el proceso de liberación hemos visto que cuando se le ministra a alguien, a veces vomitan cosas que han estado en el estómago, que se han quedado ahí y que se le han puesto recuerdo, dice la hermana, se le han puesto para protección, etcétera, y salen cosas, vomitan cosas. Algunas personas que estaban ahí en el vientre, atados, no se movía de ahí. Es una cosa extraña. La persona no lo digiere, se queda con eso ahí en el interior, hasta que Cristo viene, rompe las cadenas y saca eso fuera con el poder del Espíritu Santo. ¿Ah? Sí. Entonces, hermanos, la persona debe renunciar y declarar que se desliga, que rompe todo pacto con las tinieblas, con todo lo oculto, con todo lo maligno, con todo lo que no es de Dios, y confesar su alianza al señorío de Cristo. Buena pregunta. La pregunta es que si necesita, la pregunta es si esa persona necesita este paso número 4. Si ha estado en esa vida, ha estado en ese ambiente, pero no el Señor, ya ha lavado con la sangre de Cristo, ya no va a criatura. Amén. Pero no es ese ambiente. Si esa persona ya tiene tanto tiempo en el Evangelio y no ha demostrado ningún problema espiritual, indica que la persona no necesita necesariamente hacer esto, aunque lo puede hacer voluntariamente, simplemente declarando que es simplemente siervo y sierva de Dios y no de Satanás. Amén. Pero recuerden que le dije al principio que el Espíritu Santo no está encasillado a un sistema. Y hay personas que desde que vienen a Cristo, oye, en ese mismo momento, no solamente son libertados y es desalojado el diablo, Jehová incluso hasta lo bautiza hablando en lenguas. Amén. Antes de ser bautizado en agua, ¿cuánto alaban a Dios? Es decir, hay casos especiales, hay maneras en que Dios trata con otras personas diferente a otras. Y es por esto que puede ser que la persona haya pasado por ese mundo, haya estado en ese medio ambiente, pero Dios, conociendo la necesidad, lo trajo, lo limpió, lo libertó automáticamente desde el primer día. Y la persona ni se dio cuenta de que
había problemas ocultos en su espíritu, en su alma, en su cuerpo. Entonces, para mí, el factor determinante va a ser la condición espiritual de ese creyente. Esa condición, es decir, si está en plenitud de vida, lleno de Dios, en obediencia, en victoria, no hay problema, sigue para adelante. Pero si desde el primer día que sirve a Dios se le hace difícil avanzar y hay lucha y hay problema y hay una dificultad y está estancado, es que todavía el proceso hay que continuarlo y hay que llevar a esa persona en oración para que el Espíritu Santo revele dónde está el problema. Ahí viene el discernimiento de espíritus, ahí vienen los dones de Dios que van a traer palabra de ciencia y van a indicar qué está pasando en esa vida. Amén. Pero muy buena pregunta. Dice 2 Corintios 4:2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El apóstol declara que ellos, los apóstoles, porque está hablando en plural, nosotros renunciamos ¿a qué? A lo oculto y vergonzoso. Es necesario renunciar a cualquier pasado que te ate a cualquier vida pasado. Eso se renuncia a lo oculto, a lo vergonzoso, sale fuera. En el nombre de Jesús lo echamos fuera y declaramos a Jesús el Señor de nuestras vidas. Tito 2:12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es decir, que el acto de renunciar es continuo también, porque uno debe de continuar renunciando a los deseos mundanos, a las cosas pecaminosas. Uno renuncia, uno los rechaza y uno declara el deseo de Dios, el deseo del Espíritu activo en nuestras vidas. Paso número 5, el perdón. El que desea liberación, el que desea victoria, debe estar dispuesto a perdonar a los que le han ofendido. Si no perdona, estanca el progreso espiritual. Dios no va a seguir obrando, porque la falta de perdón le abre la puerta al enemigo. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermanos, yo creo que hasta que Cristo venga, tú y yo, todos nosotros, vamos a tener lucha con eso. Porque yo no sé aquí quién no ha sido ofendido por alguien. Hay que estar perdonando todo el tiempo. Todo el tiempo hay problemas, todo el tiempo nos pisan el callo, todo el tiempo hay una herida, hay un insulto, una palabra que cae mal, una mirada, algo. Hay algo que nos molesta. Hay algo que nos molesta. ¿Y sabe de dónde viene más fuerte la ofensa? De nuestros seres queridos, de nuestros hermanos en la fe. Esos son los que duelen. Los amigos cercanos, porque si hay una gente que uno no conoce bien, pues, me molestó, pero un amigo, una amiga, alguien que me conoce, uy, un familiar, qué dolor más profundo, una puñalada por la espalda, una traición. Ese que utiliza el enemigo. Y eso, como dice el hermano, amén, es lo que el enemigo va a utilizar. Porque él da, es por donde duele, porque él quiere dar un knockout. Él no vino de que para estar jugando en el cuadrilátero. No, vamos a ver cómo lo tumbamos rápido. Y vamos a ver por dónde le duele más. Oh, él ama tanto a fulano o fulanita de tal. Ese ser querido que tanto aprecia. Vamos a ver si por ahí le duele. Vamos a buscar un medio y empieza a preparar un plan, a programar, a ver cómo te va a herir. Pero no tengas miedo. Más fuerte el que está contigo que el que está en el mundo.
Así que por fe tú tienes que empezar a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra, y decirle al diablo: suelta a mi familia ahora en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Y por nombre mencionar, por donde venga el ataque, menciona por nombre: suelta a fulano de tal, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque yo sé que es tu mano que está detrás del muñeco del títere, meneando y moviendo, fuera ahora. Y usted sea inteligente, no se deje engañar, no se deje engañar del enemigo, que a veces esa herida profunda, esa ofensa, esa violencia que viene contra ti, tú sabes quién está detrás de eso. Una vez me pasó que, hermanos, es un testimonio, me pasó en una ocasión el ser zarandeado por palabras hirientes y fuertes y ofensivas de parte de alguien, como dijimos, ser querido, ¿verdad? Pero algo ocurrió en ese momento, cuando estaba en silencio, escuchando, porque la carne quiere levantarse, pero cuando el Espíritu está en control, dale gloria a Dios. Porque en la carne tú quieres defenderte y contradecir las palabras que se están diciendo. Pero el Señor dice: no, si abres la boca, le das gasolina al fuego, cállate. Y mientras yo estaba ahí, ¿sabe qué sentí? Sentí que cuando esa persona se acercó, yo sentí la influencia espiritual que salía. Oiga, yo digo: wow, esto es demoníaco. No es simplemente una efervescencia emocional que hay en la persona. La persona necesita ayuda. Está mal. Está en problemas. Y pude discernir en el espíritu el problema de dónde venía. Y pude dar gracias a Dios. Digo: gracias, Señor, por dejarme sentir lo que está detrás de esa persona. Porque puedo ver con misericordia. Mi carne no quiere eso. Mi carne quiere represalia. Pero en el espíritu yo entiendo: no, hay una necesidad. Yo tengo que orar y pedir misericordia, pedir piedad. Gloria a Dios. Es decir, que le doy este testimonio para que usted sepa que cuando usted se deja llevar del Espíritu, el mismo Espíritu Santo te va a revelar qué está ocurriendo en el mundo espiritual. Amén, aleluya. Porque en el Espíritu pude discernir que no era uno, yo creo que había, yo no sé cuántos demonios había, porque era como que me arropó así, esa presencia maligna que me quería sofocar, y empecé a hacer guerra en el interior, porque tú tienes que ser sabio. No puedes reprenderle ahí mismo al demonio a la persona, tiene que hacerlo por dentro. Es decir, acto todo espíritu maligno. Señor, toma control, echamos fuera toda malicia en el nombre de Jesús. Y mientras tanto, como una estatua ahí, tranquilo, como que nada está pasando, pero por dentro en guerra, alaba a Dios, peleando la batalla, hasta que se vaya la influencia esa. ¡Aleluya! Vamos, papá, aleluya. Gloria a Dios. Y el Señor hace la obra. Entonces en Mateo 18:23 tenemos una historia que conocemos bien, una parábola. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, es decir, agarrándolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel
hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! Hay tanto que decir en esta historia, que es una parábola, ¿no? Una ilustración que el Señor nos da acerca del reino de Dios. El primer siervo es llamado a cuenta por su señor. ¿Cuánto debía él? 1,000 talentos. Oye bien, en el cálculo moderno dicen que esa deuda era una deuda millonaria. Ese hombre nunca va a poder pagar esa deuda, los 1,000 talentos. Él no gana lo suficiente y no va a poder ahorrar para poder pagar 1,000 talentos. Así que a él se le está perdonando una deuda impagable. Ahora vamos a traducir eso en el espíritu. A nosotros, Dios nos perdonó nuestros pecados, los cuales tú y yo no íbamos a poder pagar porque se tuvieron que pagar con la sangre de Cristo. Amén. Era una deuda impagable la nuestra. Ahora viene este siervo a llamar a cuenta a su consiervo. El siervo o consiervo de él le debe nada más 100 denarios, una deuda mínima comparado a los 1,000 talentos. Una tontería. Que él no tiene el dinero ahora, pero puede pagarlo algún día. Sí, lo va a ahorrar, lo va a pagar. Pero ese hombre no quiere esperar, no quiere perdonar la deuda. Él no debía esperar, él debía era decir: bueno, a mí me perdonaron 1,000 talentos, así que yo no le voy a cobrar. Yo le voy a decir que se olvide de eso, que eso no sirve de nadie, eso no es nada. No, él viene a exigir. No, yo quiero que me pague, y él si no, para la cárcel. Y así, a veces a todos nosotros. Este me ofendió, no me saludó el domingo, pues yo no le saludo tampoco. Este me habló mal de mí, este que está hablando por detrás, este está haciendo lo otro. Tonterías, ñoñerías. Y luego queremos agarrar y echar en la cárcel a la persona. No perdonar las inmadurez, la, qué sé yo, carnalidad, lo que sea que le quiera llamar, cualquiera que sea el pecado que te hagan hecho, no se compara con lo que Dios te perdonó a ti. ¡Aleluya! Entonces Dios nos va a llamar a cuenta y va a decir: por cuanto tú no perdonaste a tu hermano el pecadito ese que cometió contra ti, yo a ti te entrego a los verdugos, y los verdugos son los demonios. Oye bien, por eso es que hay creyentes atormentados, los verdugos dándole palos y golpes, y no salen de la esquina del cuadrilátero. Y Señor, ¿hasta cuándo tú vas a dejar que el enemigo me esté dando tanto golpe? Y el Señor dice: pero perdona, porque los verdugos no se van a ir de ahí hasta que no perdones. Perdona de corazón, porque yo te perdoné todos tus pecados. Aleluya. Amén. ¿Ven ustedes cómo entonces la falta de perdón es un bloqueo a la liberación? No puede la persona decir: yo quiero ser libre, quiero que salga de mí toda malicia, o que se vaya a la opresión espiritual, o que se rompa una cadena, cuando la persona tiene... Y luego la persona viene con excusa: hermano, que usted no sabe el pecado que me hicieron a mí cuando era niño o niña. La violación, el asalto, la ofensa es muy dolorosa. Y hermanos, yo sé que hay procesos dolorosos en la vida. Sí, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero no nos da el mal que no hayan hecho. No nos da una licencia para retener el rencor,
Porque al retener el rencor, no le hacemos daño al que nos ofendió, nos hacemos daño a nosotros mismos. Y Dios quiere sanarnos, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere que disfrutemos la vida que nos ha dado en Él. Y para esto es necesario superar cualquier dolor, cualquier ofensa que nos hayan hecho, cualquier problema que haya, por muy feo que haya sido. Y sabe, cuando tú no tienes las fuerzas, el Señor te dice: yo te doy fuerza, solamente necesito tu disposición, solamente necesito tu voluntad, entrégame tu voluntad. Y cuando la persona decide perdonar, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Usted decide y dice: yo, Señor, tú sabes que yo no quiero. El querer no está en mí. Yo no quiero, pero yo quiero agradarte a ti. Así que como yo quiero agradarte a ti, yo declaro con el dolor de todo dolor de mi corazón, con todo dolor de mi corazón, yo declaro que perdono a fulano de tal. Tú sabes que yo no lo siento esto, pero mi voluntad es tuya. Y yo te entrego mi corazón. Y yo pido amor y misericordia genuina a fulano de tal. Y hermano, si usted hace eso continuamente, diariamente, va a surgir y va a fluir y va a manar, va a romperse algo en el espíritu un día, va a surgir una fuente de perdón, de amor, de lágrimas, de lloro, de corazón, que van a declarar: en verdad yo perdono, no tomo cuenta con esa persona, borro esa cuenta y me declaro libre en el nombre de Jesús. Hermanos, una vez que la persona logra eso, una vez que la persona perdona y pasa ese proceso, el que está administrando liberación puede orar y entrar en el proceso de la oración y decir: ok, ahora vamos a orar. Y decir: Señor, ese es el paso número 6, oración. ¿Por qué? Porque ya la persona hizo todo lo demás. Esa persona ha dado el paso principal, que es perdonar todo mal contra su vida. Y ya delante de Dios está en una condición donde el enemigo no tiene argumentos, porque te quiero decir algo: el diablo es legalista. Cuando digo que es legalista, es que él conoce bien las leyes espirituales para usarlas a su favor. Y cuando él ve que alguien no ha perdonado, el mismo diablo va a decir: no, pero yo me voy de ahí, porque esa persona tiene, yo tengo acceso. ¿Por qué? Porque el que no tiene misericordia no alcanza misericordia. Así que no va a alcanzar misericordia en la gracia de Dios en este momento. Los demonios no se van. Saben que los verdugos tienen acceso directo ahí. Cuando esa persona ha logrado eso, el enemigo no tiene autoridad. Y el enemigo, y si hay